Hola, saludos. En esta oportunidad vamos a estar conversando un poco sobre los fan coolers, reboilers y chillers, equipos industriales que son utilizados en la refinación de crudo y otras industrias. Durante todo este momento los van a acompañar Abner Maldonado, Héctor Lugo y mi persona, Gabriela Montenegro. Vamos a iniciar hablando un poco de los fan coolers, también conocidos como aerogeneradores. Estos se utilizan principalmente en refinerías, tanto en el procesamiento de petróleo como en el transporte y procesamiento de gas natural, donde a nivel mundial es aceptado por la norma API. Cuando un intercambiador de calor implementa aire con el fin de retirar calor de una corriente del proceso sin que en ella ocurra un cambio de fase, recibe el nombre de aeroenfriador. Existen diversos tipos de aeroenfriadores, sus dimensiones, materiales y diseños dependen del tipo de fluido que han de enfriar, del espacio disponible, de las condiciones climatológicas de la zona, disponibilidades energéticas y demás factores claves asociados. Estos equipos, como ya sabemos, utilizan el aire para enfriar los fluidos de procesos que fluyen a través de un haces de tubos. Ahora bien, los aeroenfriadores se clasifican según su diseño y aplicación. En esta oportunidad vamos a hablar de los dos tipos principales, los horizontales y el helicoidal tipo B, cada uno con características específicas para diferentes necesidades de enfriamiento. Además, existen aeroenfriadores adiabáticos que combinan el enfriamiento por aire con un sistema de humidificación para mayor eficiencia. Los aeroenfriadores helicoidales tipo B presentan un diseño de forma tipo B invertida que puede optimizar el flujo de aire y la distribución del calor. Estos son de tipo simple o doble y en vez de ventilador simple o doble, con estructuras compactas y de gran robustez. Cuentan con un punto de anclaje e izado para facilitar su ubicación horizontal o vertical y su manipulación. Están construidos en chapas de acero galvanizado, lo que garantiza su durabilidad y resistencia ante las diferentes condiciones a las que sean expuestos. Además, son ensamblados con elementos antivibratorios y recubiertos con un polímero tipo poliéster termoendurecible de alta resistencia a la corrosión. Por su parte, los aeroenfriadores de tipo horizontal permiten una mayor área de contacto con el aire, lo que puede resultar en una mejor eficiencia de enfriamiento, pero ocupan más espacio horizontal. De estos tipos de aeroenfriadores tenemos unas clasificaciones que son de tiro forzado y de tiro inducido. El aeroenfriador de tiro inducido se colocan los ventiladores sobre el sistema que inducen el paso del aire por los mismos mediante succión. En este tipo de torres los ventiladores se encuentran instalados por encima de las de tubos. Cabe destacar que este tipo de torres son menos sensibles a los cambios en las condiciones ambientales y que la distribución del aire a través de los intercambiadores es más uniforme en comparación con las torres de tiro forzado. Los de tiro forzado emplean ventiladores debajo de los haces de tubos que empujan a través del banco el aire. Este tipo de torres tienen ventiladores instalados debajo de los haces de los intercambiadores de calor, por donde asciende la corriente de aire fría que aún no ha intercambiado calor. La localización del ventilador en este lugar permite un mantenimiento más sencillo. En la siguiente lámina podemos ver los esquemitas de cómo es succionado el aire por los ventiladores para enfriar el fluido caliente que pasa por los haces tubulares. Cabe señalar que los aeroenfriadores están compuestos principalmente por motores, ventiladores, tubos, aletas y un sistema de control. Los motores del aeroenfriador son como el corazón del equipo, ya que son los encargados de hacer girar a los ventiladores para que se produzca el intercambio de calor entre el aire y el fluido a enfriar. Por su parte, los ventiladores absorben el aire del exterior para hacerlo pasar a través del equipo y así enfriar el fluido. Los tubos se puede decir que son las venas del equipo, ya que es por donde circula el fluido a ser enfriado. Y el sistema de control asociado a estos equipos va a variar de acuerdo a los requerimientos, ya que se puede trabajar variando la velocidad de los motores mediante un variador de frecuencia o prendiendo y apagando los motores mediante un sistema on-off.
Como todo intercambiador, su diseño viene dado básicamente por la termodinámica que rige el flujo de calor entre dos corrientes. Por lo tanto, los factores elementales que deben conocerse para su diseño térmico son los siguientes: la temperatura de ambiente promedio, la temperatura del fluido a la entrada, la temperatura del fluido a la salida, que sería la temperatura deseada, la presión interna del sistema, el flujo másico del fluido que pasa por los tubos y las propiedades físico-químicas del fluido que atraviesa los tubos. Ahora continuamos conociendo los otros equipos. Buenas noches, les habla por acá el ingeniero Enel Maldonado, ingeniero químico egresado de la Universidad Francisco de Miranda. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de los revolviers o los revolvidores. ¿Qué es un revolvier o qué es un revolvidor? Simplemente es un intercambiador de calor que se emplea para calentar un líquido de interés. Generalmente se usa vapor de agua como flujo que cede calor al fluido a calentar, y esto se hace pasar por un haz de tubo a una temperatura de salida deseada, generando una transferencia de calor en el proceso. El caudal de vapor se regula en función de lo que se requiere en el inferior, con una temperatura inferior o superior. Además, se utiliza mucho en las torres de destilación y particularmente se centran o se sitúan en el fondo de estos equipos, estos dispositivos. Ahora bien, existen diferentes tipos de revolvier: de circulación natural y forzada. Los de circulación natural son los termosifón, el marmita, el Kepler y el revolvidor interno. Y los que son de circulación forzada, tenemos los revolvidores de circulación forzada. Ahora bien, también, para adicionar a esto, tenemos el termosifón con recirculatorio vertical y el termosifón recirculatorio horizontal. Además tenemos el que tiene un solo paso, tenemos el revolvier con revolvidor, el que posee revolvier interno y el revolvier con bomba. Estos tipos de revolvier particularmente se sitúan en el inferior de las torres de destilación para garantizar la energía. Ahora, existen diferentes métodos para el diseño de los revolvier. Uno de los más empleados para el cálculo de los revolvidores es la secuencia o el método de cálculo que indican Palen y Small. De acuerdo al método de Palen modificado, el procedimiento de cálculo para el diseño de estos equipos resulta en una serie de pasos, que son los siguientes. El paso número 1 es evaluar la carga térmica requerida, es decir, cuánto es el calor que requiere o que queremos nosotros inyectar en la columna. El segundo paso es evaluar la diferencia media de temperatura. Esto es a través de la temperatura media logarítmica. Si es a corriente, es decir, los dos en la misma dirección, o contracorriente, los dos fluidos transfiriéndose la energía. Además, obviamente, el paso 3 estima el área requerida, en este caso el tamaño que va a tener el revolvidor en función del coeficiente global, que al inicio se debe asumir. Obviamente, ¿cómo se asume? Se busca diferente información tabulada de los coeficientes de transferencia de calor en función de los fluidos que tenga de trabajo. Esto nos da una idea o un indicio de cuánto es el valor que se debe obtener de forma iterativa. Luego, se estima la caída de presión en los tubos. En los tubos y particularmente también en la carcasa. Generalmente se busca que la caída de presión en un revolvier o en los diferentes intercambiadores de calor sea por lo menos menor a 10 psi para evitar algún problema operacional en el proceso. El paso número 5 es obtener el coeficiente del lado de calentamiento, es decir, el coeficiente de transferencia de calor. Obviamente este coeficiente depende mucho si hay un cambio de fase del fluido al momento que se empieza a hacer la transferencia de energía. Seguidamente, el paso 6 se obtiene el coeficiente de ebullición para un solo tubo. Eso es para tener una relación, un indicio de cuál es la transferencia o la potencia de transferencia de calor por conducción, convección, que se da en este proceso como tal. En el paso 7 se calcula la diferencia de temperatura, es decir, el delta T útil
que se debe utilizar en el proceso para garantizar de que el revolver llegue a la temperatura operacional de la columna y que se promueva el proceso de separación o de transferencia entre cada plato, tanto arriba como abajo, de líquido y de gas. Para evitar que exista inundación en la columna y se degrade, o degrade no sería la palabra correcta, sino que pierda concentración o pureza el fluido que queremos obtener. Ahora bien, en el paso 8 hacemos una corrección del rango de ebullición. Esto para garantizar lo que había comentado anteriormente, que se mantenga la temperatura adecuada. El paso 9 es la obtención de flujo máximo de calor, es decir, más o menos un estimado de cuánto es el calor que va a soportar ese revolver. Finalmente, o en el paso número 11, perdón, el paso número 10, se calcula el coeficiente promedio de las de tubo, y luego en el paso 11 el coeficiente global, para verificar que el que se asumió es igual al que se calculó. En el caso tal de que esto no ocurra, volvemos al paso anterior y volvemos a hacer recálculos hasta que estos dos coeficientes sean lo más cercanos posible. Luego se determina el flujo de calor del haz completo en el paso 12. En el paso 13 se calcula la carga térmica disponible, cuál es la energía realmente que puede transferir el revolver, y en el paso 14 se calcula el domo de vapor, que es la cantidad de vapor que va a mantenerse en el proceso, y en el paso 15 se calcula el espacio de acumulación. Debemos recordar que el revolver lo que busca es inyectar vapor en la columna. Esto va a permitir de que ascienda o se dé una recuperación mayor del clave, en este caso el liviano, que es el que se quiere obtener por el tope. Claro, depende mucho también del tipo de columna que estemos trabajando. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la información. Saludos, voy a hablar sobre chillers, tipos, aplicaciones y el rol del ingeniero de procesos. En numerosos procesos industriales, el control de la temperatura es una condición esencial para garantizar la eficiencia, seguridad y calidad del producto final. Uno de los equipos más utilizados para este propósito es el chiller, que es un sistema de enfriamiento que permite disipar el calor generado en procesos térmicos intensivos. Su implementación adecuada puede marcar una diferencia crítica en operaciones como refinación de hidrocarburos, producción farmacéutica, fabricación de alimentos o tratamiento de agua. ¿Qué es un chiller? Un chiller es un sistema de refrigeración industrial diseñado para remover el calor de un líquido mediante un ciclo de compresión o absorción de vapor. Este líquido enfriado se recircula luego a través de intercambiadores de calor para enfriar equipos, productos o ambientes. En esencia, funciona como el corazón frío de una planta que necesita controlar temperaturas elevadas. Los chillers operan en base a 4 etapas fundamentales: evaporación, compresión, condensación y expansión, lo cual los hace análogos a sistemas de aire acondicionado, pero a mayor escala y con capacidad de personalización según el requerimiento del proceso. ¿Cuáles son los tipos de chillers? Existen diversas clasificaciones para los chillers, pero una de las más comunes las divide según el método de enfriamiento del refrigerante, ya sea chillers enfriado por aire o chillers enfriado por agua. Además, también se clasifica según el tipo de ciclo de refrigeración, los cuales serían los chillers de compresión mecánica y los chillers de absorción. ¿Cuáles son los usos en la industria? Los chillers tienen una aplicación transversal en múltiples sectores. Por ejemplo, en la industria química y petroquímica, en enfriamiento de reactores, condensadores y columnas de destilación, en el oil and gas, en el control térmico de compresores de gas natural, fluidos de perforación, sistemas de separaciones y secado. Alimentos y bebidas para refrigeración de líneas de pasteurización, fermentación y almacenamiento. Farmacéutica para mantener condiciones estrictas de temperatura en procesos de síntesis y almacenamiento. ¿Cuál es el rol del ingeniero de procesos en el uso de chillers? Pues el ingeniero de procesos cumple un papel integral en la implementación y operación eficiente de sistemas de enfriamiento con chillers. Sus responsabilidades incluyen la selección térmica, la integración del proceso, la optimización energética, la gestión operativa y el mantenimiento preventivo.